Un gusto saludarles. Quien les habla, Mastrande Rosberg Hernández, y en esta oportunidad compartiré con ustedes la teoría de Gareth Morgan, metáforas de la organización. Para comenzar, es importante saber un poco de este personaje, como lo es Gareth Morgan, nacido el 22 de diciembre de 1943, es un teórico de la organización británico-canadiense, consultor de gestión y profesor de investigación distinguido en la Universidad de York en Toronto. Él, además, preocupado por el tema de la administración, la organización, es conocido como el creador del concepto de metáfora organizacional y autor del libro Paradigmas Sociológicos y Análisis Organizacional en 1979 y de su gran éxito Imágenes de la Organización, que utilizaremos como antecedente y a partir del cual vamos a trabajar el tema de las metáforas como tal. Morgan introduce la imaginación como una nueva forma de pensar y organizarse en su libro Imágenes de la Organización. Él introduce el uso de metáforas para comprender y tratar los problemas de la organización como tal, y para comprender a la organización en sí. El estudio de la organización y sus formas en la empresa ha sido una tarea que ha interesado a los investigadores en administración y gestión de empresas durante muchísimo tiempo. Para Morgan, eh, con respecto a la metáfora, su empleo implica un modo de pensar y un modo de ver que traspasa el cómo se comprende el mundo en general. La metáfora se emplea siempre que se intenta comprender un elemento de experiencia en términos de otro. Y uno de los aspectos más interesantes de la metáfora reside en el hecho de que siempre produce una clase de discernimiento unilateral. Con respecto a las organizaciones, Morgan los ve como un fenómeno complejo y paradójico que se puede comprender de muchas maneras. He aquí sus maneras, ¿no? ¿A qué se refiere Morgan? Para él, primero, ninguna organización es ideal, las ve como cultura, que le encantaría, que le gustaría que fueran culturas de aprendizaje como tal. Ahora, Morgan introduce, como ya les comentaba, el uso de las metáforas para comprender y tratar los problemas de la organización. eh, y también nos indica que estas metáforas no pretenden ser exhaustivas y reconoce que pueden usarse individualmente o en combinación para guiar nuestra comprensión de las organizaciones y los problemas de la misma. Y bueno, él con esto tiene un objetivo, digamos, claro, que es mostrar cómo la metáfora es fundamental para nuestro pensamiento sobre la organización y la gestión, y así, pues, abrir nuevas posibilidades o trabajar a partir de. La organización según Morgan, aquí ya nos adentramos en lo que es su libro de imágenes de la organización, como ya les indicaba, introduce el uso de metáforas, como las tenemos acá, son 8, y indica la organización como máquinas, como organismos, o como organismos vivos, como cerebros, como culturas, como sistemas políticos, cárceles psíquicas, flujo y transformación, y como instrumentos de dominación. Ahora, es bueno discernir uno a uno. Para eso comenzamos con la metáfora de la organización como máquina. Se entiende esta metáfora o a la organización como máquina cuando ésta tiene sus procesos y actividades muy mecanizadas. Aquí podemos ver como título, por decirlo, o subtítulo, que la mecanización toma el mando. Ya, es interesante esto, es decir, que la mecanización es la característica, una de las características principales de este tipo de metáforas. Las labores que se realizan en esta forma de organización para llevar a cabo sus productos o servicios son repetitivos. Es como si en la organización va girando la rueda de sus engranajes lo más rápido posible para alcanzar la máxima producción bajo condiciones de eficiencia. Vemos que en empresas, en esta podemos obviamente señalar las empresas de producción clásica, en donde se resalta de gran manera lo que es la división del trabajo, la especialización de labores, y bueno, y este tipo de trabajo muy señalado, muy pautado, muy coordinado, pero también muy seguido, en donde de alguna manera queda a un lado la posibilidad de interpretar o de buscar soluciones a ciertas complicaciones que pudiesen presentarse en el momento. La metáfora como tal de la máquina tiene relevancia en función que se hace alusión a ella
al elemento de reglamentación y estructuras, donde el autor adopta la propuesta de Weber de la burocracia a través de la normalización o reglamentación de las actividades y su consecuente rutinización de manera semejante a la rutina de un proceso productivo. O sea, la idea o la intención de la organización mecanicista burocrática, que es como las podemos conocer hoy en día, como organizaciones burocráticas, es que las partes en sí, pues, las partes contribuyan a las metas y objetivos del todo, pero interpretando desde una perspectiva más amplia la estructura jerárquica, no solamente como una red de tareas y roles, sino también como un sistema de promoción, donde los individuos compiten por las limitadas plazas más altas de la jerarquía. Eh, la organización formulada mecánicamente tiende a limitar el desarrollo de la capacidad humana, moldeando al hombre como un complemento de los requerimientos de la organización mecanicista en lugar de estructurar la organización de acuerdo con sus fuerzas y potencialidad. Bueno, esta metáfora relaciona la organización con el modelo científico desarrollado por Taylor y Fayol, en el cual las personas son parte, como ya les indicaba, pero de esta manera, a palabras de los citados, son parte de un engranaje ingenieril teniendo en cuenta modelos positivistas. Ahora, este modelo digamos, de la mecanización como tal y de la burocracia, se da gracias a que la revolución industrial constituyó una influencia importante para pronosticar la demanda, asegurar la disponibilidad suficiente de materiales, coordinar las diferentes tareas, etc. O sea, el advenimiento de las máquinas, la producción en masa, la reducción de costos de transporte por la rápida expansión de los ferrocarriles y la casi inexistencia de regulaciones gubernamentales también vienen a favorecer lo que son estas grandes organizaciones que redujeron las posibilidades del hombre al darle al trabajo humano un carácter netamente económico. Veamos la siguiente, las organizaciones como organismo. Aquí vemos, bueno, la idea de la organización como organismo ha cambiado todo esto que yo planteando con la metáfora anterior, llevando nuestra atención hacia modos más generales de supervivencia, o sea, de relación, organización, entorno y efectividad de las organizaciones. Los objetivos, estructuras y eficacia pasan a ser subsidiarios ante los problemas de supervivencia y otras preocupaciones biológicas. En este proceso, la teoría de la organización se convierte en una especie de biología, tal como indico acá en la lámina, entre moléculas, células, organismos, especies y ecología, en donde hay una especie de paralelismo, se lo podemos ubicar, con respecto a lo que son los individuos, grupos, organizaciones, empresas, poblaciones, especies y su ecología social. En este tema, pues, se toma mucho en cuenta lo que es el papel de la motivación. Se toma mucho más en consideración el cómo se siente la persona en la empresa para que esto de alguna manera sea plasmado, se lleve o sea reflejado de alguna manera en el producto, servicio o bien que se vende, que se entrega, ¿no? Como fin último, tal vez, de alguna producción. Un ejemplo de esto es digamos, ese comentario que siempre se rodó de que los Volvos eran excelentes carros porque eran fabricados por un personal que estaba completamente feliz y satisfecho de trabajar en la producción de los mismos. Eso pudiese ser un ejemplo interesante en este momento. Como siguiente metáfora, tenemos las organizaciones como cerebro. En las organizaciones como cerebro vemos que tienen un ciclo de vida y la supervivencia es prioritaria, obvio. Aquí se trata más del tema de la adaptación. Para esto, la organización aprende de su experiencia, de sus errores, se trabaja en el conocimiento de la misma, de los mismos. Hay también cierto compartir de los problemas propios de la empresa, de la organización, que generan cierta experiencia y que a su vez ahí puede
generar un aprendizaje para seguirse desarrollando. Son organizaciones tal cual más basadas en el consenso, hay más protagonismo de la comunicación, en ellas se expresan más los conflictos, como ya lo indicaba. Y bueno, podemos indicar que se analiza la organización como cerebro que procesa información, creación de aprendizaje y toma de decisiones, ¿ya? Aquí vemos también conceptos que tienen vinculados con la metáfora, que son el concepto de cibernética y de la autoorganización, el tema de que las organizaciones o empresas o los organismos que están contemplados de esta manera pueden aprender, incluso aprender a aprender. Aquí hay algo interesante que, ¿cómo podemos emplear? Una interrogante que surge, ¿cómo podemos emplear estas ideas acerca del carácter holográfico del cerebro para crear organizaciones capaces de aprender y autoorganizarse de la manera en que lo hace un cerebro? Aquí, la organización como una estructura holográfica, parte, ya, y creo que esto responde la pregunta, parte de, o sea, tiene unos principios del diseño, que como estructura holográfica, pues se toma el todo en sus partes, se crea una conectividad y redundancia, crean simultáneamente especialización y generalización, y también se crea la capacidad de autoorganización. O sea, estas son las bases que han de darse para crear una organización holográfica, para que un sistema holográfico adquiera una integración y coherencia en la resolución de las demandas variables, debe dotarse de una capacidad de aprendizaje. O sea, en un grupo autónomo de trabajo, por ejemplo, los miembros deben valorar tanto las actividades y productos en curso como estar abiertos a los tipos de aprendizaje que se le presentan o que les presentan la demanda y el reto para cambiar el diseño de las actividades y productos, dado que estas, todas, o sea, dado que no están todas las reglas predeterminadas suficientes para guiar el comportamiento. Entonces, la dirección y la coherencia deben venir directamente de los propios miembros del grupo cuando las circunstancias del cambio se presentan. Otra de las metáforas que aquí, bueno, trabajaremos es la de las organizaciones como cultura. En las organizaciones como cultura vemos que está configurada a partir de principios básicos, tradiciones, valores y creencias que son compartidas por los miembros de la organización. O sea, existen patrones de cultura y subcultura entre los mismos, entre los integrantes de la organización, semejando como mini sociedades, y el enfoque de ellas como constructoras de realidades sociales, tanto en el interior como en el entorno. O sea, para Morgan, ver la organización como cultura es entender cómo se crea y sostiene ese sistema, y detrás de este concepto, bueno, existen otras formas también de verlo, en el que él manifestaba el verlo como un iceberg, como una cebolla, como una sombrilla y como una cola pegajosa que une a las personas en grupos, cultura, derivada metafóricamente de la idea de cultivo, que es el proceso de cuidar y desarrollar la tierra. O sea, cuando nosotros hablamos de cultura, nos estamos refiriendo a los modelos de desarrollo reflejados en un sistema de sociedad compuesto de conocimientos, ideologías, valores, leyes y un ritual diario. O sea, hoy en día este concepto no conlleva necesariamente esta postura, siendo un poco más general el significado de diferentes grupos de personas tienen diferentes modos de vida. Que creando la realidad organizacional, Morgan plantea la cultura como una creación, una construcción, un proceso de estructuras reales, y estas estructuras son modelos de comprensión, o sea, nos permiten ver y comprender ciertos hechos, acciones, objetos, expresiones y situaciones de modo distinto. Además, de acuerdo a estos modelos, también formamos comportamientos propios significativos y apreciados. Como siguiente metáfora, tenemos a las organizaciones como sistemas políticos. Estas se configuran simplemente por intereses que implican equilibrio de poder, alianzas y pactos de diferentes fuerzas que ejercen ese poder. Para Bayón 2016, por citar
se define como las bases en el mantenimiento de intereses, en el equilibrio de poder, en las alianzas ocultas y en los pactos entre las diferentes fuerzas que ejercen ese poder. Definición que coincide con la de Cabello. Las organizaciones, como los gobiernos, emplean sistemas de régimen como medios para crear y mantener el orden entre sus miembros. O sea, en las organizaciones, las variedades de régimen más comunes son la autocracia, la burocracia, la tecnocracia, la cogestión, la democracia representativa y directa. Todas las organizaciones, afirma Morgan, tienen un sistema de gobierno denominado, en la mayoría de los casos, como consejo de administración o gobierno corporativo, siendo sujeto de numerosas disposiciones legales encaminadas a normar su conducta. Entonces, ventajas que podemos ver en esta metáfora, es que nos ayuda, de alguna manera, a aceptar la realidad de la política como un aspecto inherente a la vida de la organización y también a reconocer sus posibilidades en la creación del orden social. Y las limitaciones, bueno, podemos ver que existe el riesgo de que el uso de esta metáfora pueda generar cinismo y desconfianza en situaciones donde antes pues no lo había. Entre las siguientes metáforas tenemos las organizaciones como cárceles psíquicas. Tenemos que se configura y reconfigura con la idea de represión, sea de manera consciente o no, conduciendo a la falta de motivación e incentivo del personal. Los miembros crean imágenes, ideas, pensamientos y acciones a partir de los cuales forman la organización en sí. La cárcel psíquica fue analizada por primera vez por Platón en el famoso mito de la caverna, donde nos habla de las relaciones entre apariencia, ¿verdad? Y realidad y conocimiento. Entonces la gente llega a estar atrapada por formas inducidas de pensamiento y esto lo vemos a diario en distintas organizaciones o simplemente cuando te mueves por la ciudad y ves ciertos comportamientos en distintos organismos, personas, en fin. Entonces, aquí podemos mencionar como ventaja que de alguna manera estimula el análisis crítico de la organización en la sociedad y como desventaja, pues, la comprensión de los procesos inconscientes de conducta y control que configuran la vista organizacional que puede prestarse para, bueno, la manipulación, control y o dominio de ciertas personas y de alguna manera vulnerar pues, su libertad y derechos. Tenemos la metáfora de las organizaciones como flujo y transformación, en donde vemos que hay una dinámica constante de cambios, manifestaba por ejemplo Marx, en el que indicaba que en las mismas, en el capitalismo, en estas empresas, generaba su propio sepultero, ¿verdad? Y, por ejemplo, las mismas personas, quienes eran parte de las mismas organizaciones, encontraban un momento en el que ya no podían coincidir más, entonces terminaban por romperse este tipo de estructura. Indica que las mismas organizaciones van no solamente desde afuera, que se dejan intervenir y van a generar ciertos cambios en las organizaciones, sino que las organizaciones propiamente encuentran romper cierto nivel de control que ha existido y que en su propio seno puede llegar a generar un cambio transformador que logre de alguna manera erradicar esa brecha que pudo estar viviendo. Un ejemplo sería, por ejemplo, el capitalista y el proletariado, quienes no se encuentran en las mismas condiciones, o sea, y tienen intereses distintos, eh, pueden coincidir, digamos, en el hecho de trabajar para hacer crecer la empresa, pero hay un momento en donde hay cierta ruptura y pues se busca naturalmente en este choque, va a generar un cambio que va a transformar a la empresa en sí, ya sea, bueno, para bien o para mal, para que continúe o para que surja
un nuevo enfoque dentro de la misma. Dentro de la metáfora, las organizaciones como instrumentos de dominación se guían por la imposición de valores y la obsesión por los objetivos, implicando las ideas de dominación y autoridad, de la explotación de los trabajadores en la organización, en las multinacionales, en la economía mundial. La organización como instrumento de dominación, pues de acuerdo con Morgan, a través de la historia, la organización ha estado asociada con los procesos de dominación social, donde los individuos y grupos encuentran los medios de imponer su voluntad. Weber fue pionero del estudio de la dominación, propone 3 tipos de ella, ¿no? Que legitiman las formas de poder, como es la carismática, la tradicional y la racional legal. Por otro lado, diversos estudios revelan cómo las organizaciones explotan y usan a sus empleados, denominándolos como su aspecto desagradable, dando lugar a las coaliciones de trabajadores en agrupaciones sindicales y las disposiciones legales en la materia, tutelados por la Organización Mundial del Trabajo. Aquí podemos ver que en la actual época, pues en liberar la presencia de compañías multinacionales en los países en desarrollo obedece al espíritu expansionista que desarrollan obviamente estas organizaciones por crecer y por dominar el mercado, y vemos que se imponen pues, con sus valores, con sus formas de concebir la empresa ante el sitio en el que se encuentra, sin necesariamente ser equitativos con el espacio en donde ellos se desarrollan. Un ejemplo pudiese ser transnacionales o multinacionales de minería cocida, algunas marcas reconocidas que no, tal vez no cumplen con todas las responsabilidades con los trabajadores, en fin. Bueno, un poco a manera de conclusión, tenemos que las metáforas de realidad son enunciados que sostienen que 2 fenómenos son isomórficos, es decir, que tienen propiedades en común, son herramientas discursivas que pueden conducir a los teóricos de la administración a desarrollar proposiciones e hipótesis como consecuencia del análisis de los fenómenos organizacionales. Como segunda, bueno, el uso de la metáfora constituye una alternativa de análisis válido para el estudio y la comprensión de las organizaciones modernas, caracterizados por un alto grado de complejidad, en la medida que son múltiples los factores que las afectan y de las cuales depende el cumplimiento de los objetivos planteados a largo plazo, enmarcados en un entorno cambiante y cada vez más incierto. No existe un único modelo válido para el análisis y el estudio de las organizaciones. Importante, el aprendizaje más importante se da en el lugar de trabajo, no necesariamente en el aula, y el aprendizaje más eficaz es activo y participativo más que el individual y pasivo. Bueno, esto de una forma muy breve, de verdad disculpen si, bueno, hay muchísimo más que hablar al respecto. Es sumamente interesante, disculpen realmente lo breve, pero bueno, o sea, intenté sintetizar lo más oportuno posible. Abierto a cualquier sugerencia, abierto a seguir escuchando, estudiando y trabajando con respecto al tema. Me encantó realmente. Quien les habló, Roger Hernández, y que tengan un excelente día.